Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a descomponer en factores números. Es importante que se familiaricen con la descomposición en factores de números porque se utiliza en diversos procedimientos matemáticos, como para calcular el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, que a su vez se utilizan en la suma o resta de fracciones algebraicas, en métodos de factorización de expresiones algebraicas. Se utiliza también cuando se requiere simplificar radicales. Entonces, es muy importante que se familiaricen con la descomposición en factores. Ahorita lo vamos a ver primero con un solo número y después con varios números a la vez. También es importante que recuerden los criterios de divisibilidad, principalmente el del 2. Todo número es divisible entre 2 si termina en número par o 0. El del 3, todo número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Entre 5 si termina en 5 o en 0. Y es divisible entre 10 si termina en 0. Muchas gracias por su atención y espero que entiendan este video. Hay que recordar que el máximo común divisor se abrevia como MCD. Es el mayor de los divisores en común de dos o más números. Por otro lado, el mínimo común múltiplo se abrevia MCM, es el menor de todos los múltiplos comunes de dos o más números. Para hacer el cálculo de estos números, vamos a utilizar una tablita que es una tabla con los factores primos de un número. Es decir, vamos a empezar con el 2. Después, si el número no tiene mitad, vamos a sacar tercera y así hasta que terminemos. Entonces, vamos a tener los factores primos de un número de la siguiente manera. Ejemplo, encontrar los factores primos de 150. Ponemos 150 de este modo y vamos a escribir unas líneas de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Se divide el número entre sus factores primos, empezando con el más pequeño, es decir, con el 2. Se termina cuando la división dé como resultado 1. Entonces, si dividimos 150 entre 2, vamos a tener 75. Vamos a dividirlo entre 3, porque vamos a empezar con los factores más pequeños. Entonces, 75 entre 3 nos da como resultado 25. Ahora 25, ¿entre qué número lo podemos dividir? Pues entre 5. 25 entre 5 a 5. Y el 5, como ya es un número primo, pues solo queda sacarle quinta o dividirlo entre 5. Y el resultado es 1. De esta manera tenemos los factores primos de 150. ¿Qué quiere decir eso de los factores primos? Pues significa que esos números, el 2, el 3, el 5 y el 5, multiplicados nos dan como resultado el 150. Entonces, son los factores de 150. Y decimos que son factores primos porque son números primos. Recuerden que un número primo es todo aquel número que solo es divisible entre él mismo y entre la unidad. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular los factores primos de 90. Hacemos el mismo arreglo y vemos 90. Vamos a calcular mitad de 90, que es 45. Después, 45 lo vamos a dividir entre 3 y resulta que es 15. Ahora, 15 lo vamos a volver a dividir entre 3 y resulta que es 5. Ahora el 5 solo lo podemos dividir entre 5 y nos da como resultado 1. Y terminamos de factorizar el número. Esto significaría que los factores primos de 90 son el 2, el 3 y el 5. Y 90 es igual a 2 por 3 por 3 y por 5. 2 por 3, 6, por 3, 18, por 5, 90. Bien. Este es otro ejemplo. Encontrar los factores primos de 160. 160 le sacamos otra vez mitad
10/80. Mitad de 80, 40. Mitad de 40, 20. Mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. Quinta de 5, 1. Y resulta que todos los factores primos de 160 son 2, 2, 2, 2, 2, 5. Quiere decir que 160 es igual a 2 por 2, por 2, por 2, por 2 y por 5. Esto es la tablita para encontrar los factores primos de un número. Les pongo estos ejemplos primero porque para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo es necesario hacer esta tablita pero con varios números a la vez. Es decir, supongamos que tenemos que hallar el máximo común divisor de 3 y 6. Acomodamos a los números y vamos a ver qué tienen tanto el 3 como el 6 en común. Es decir, entre qué números son divisibles el 3 y el 6, pero al mismo tiempo. Entonces resulta que son divisibles entre 3. Sacamos tercera de 3, 1, y tercera de 6, 2. Ahora, ¿entre qué números son divisibles? Los números que nos quedan aquí abajo, que son el 1 y el 2. Si nos damos cuenta, estos números ya son números primos. Por lo tanto, ya no vamos a poder tener un factor en común con ellos. El máximo común divisor quiere decir que es el 3. Y terminamos. Vamos a encontrar otra vez máximo común divisor, pero ahora de 4, 6 y 10. Hacemos el mismo arreglo y tendríamos, ¿qué podemos calcular de divisores de 6, 4 y 10? O sea, ¿entre qué son divisibles? Empezando con el más pequeño. Entonces, vemos que todos son divisibles entre 2. Sacamos entonces mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Ahora, el 3, el 2 y el 5 ya son números primos. Ya no vamos a encontrar un divisor en común. Por lo tanto, el 2 es el máximo común divisor. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor de 36, 18 y 42. Estos números son un poco más grandes. Si nos damos cuenta, todos son divisibles entre 2. ¿Por qué? Porque terminan en número par. Entonces sacamos mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, mitad de 42, 21. Ahora vamos a calcular entre qué son divisibles el 18 y el 9 y el 21. El 18 y el 9 y el 21 tienen tercera. Por lo tanto, vamos a dividirlos entre 3. 18 entre 3 a 6. 9 entre 3 a 3. Y 21 entre 3 a 7. El 3, el 6 y el 7. ¿En común tienen algún divisor? Y si pensamos, ya no tienen ningún divisor en común, porque el 3 y el 7 son números primos. Entonces, si ya no hay ningún divisor en común, quiere decir que ya el máximo común divisor es 6, que es el producto de estos dos números que salieron aquí. 3 por 2, 6. Ahora, vamos a ver un ejemplo del mínimo común múltiplo. Tendríamos lo siguiente. Sacamos mitad. Mitad de 36, 18. Mitad de 18, 9. Mitad de 42, 21. Volvemos a sacar mitad. Y el procedimiento consiste en que si no tiene mitad un número, simplemente se baja. Entonces, mitad de 18 es 9. El 9 no tiene mitad. Pero como estoy en el mínimo común múltiplo, entonces lo voy a bajar. Y el 21 tampoco tiene mitad, entonces lo bajo. Ahora me pregunto, ¿qué tienen de divisores en común estos tres? Y si no, aunque sea un divisor, voy a encontrar todos los divisores. Tienen tercera. Ok, entonces divido todos entre 3. 9 entre 3 a 3. 9 entre 3 a 3. 21 entre 3 a 7. Ahora, en común no tienen tercera, el 3 y el 3, el 7 no tiene, pero simplemente se baja. Entonces sacamos tercera de lo que se pueda, que es tercera de 3, 1, tercera de 3, 1, y el 7 simplemente se baja. Por último, solo me queda encontrar séptima.
del número que me falta. Entonces, el 1 se baja, séptima de 7 es 1. Y cuando llego a puros unos aquí, quiere decir que ya terminé. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos números. El mínimo común múltiplo en este caso es 2 por 2 por 3 por 3 por 7, que me da como resultado 252. Vamos ahora a hallar el mínimo común múltiplo de 8, 2, 4 y 1. Es otro ejemplo. Acomodo los números y empiezo a calcular mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y mitad de 1 no tiene, simplemente se baja. Ahora vuelvo a calcular mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 2 no tiene, se baja. Mitad de 2 es 1. Y mitad de 1 no tiene, simplemente se baja. Ahora, voy a calcular mitad de 2, 1. Y de estos unos ya solamente queda bajarlos. Como ya tengo puros unos aquí, entonces ya tengo el mínimo común múltiplo, que es el producto de estos números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahora vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 3 y 6. Vamos a calcular tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Ahora mitad. El 1 no tiene mitad, simplemente lo bajo y mitad de 2 es 1. Y como ya tengo puros unos aquí, el mínimo común múltiplo es el resultado de estos números, del producto de estos números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es igual a 3 por 2, 6. Vamos ahora a hallar el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 10. Acomodamos esos números y sacamos mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Ahora vamos a volver a sacar mitad. El 3 no tiene, simplemente se baja. El 2 es 1, la mitad, y el 5 simplemente se baja. Y ahora vamos a calcular tercera. Tercera de 3 es 1. Tercera de 1 no tiene, simplemente se baja. Y tercera de 5 simplemente se baja. Me queda por calcular solamente quinta. Quinta de 1 se baja. Quinta de 1 se baja, porque no tiene. Y quinta de 5 es 1. Ya que llegué a tener puros unos aquí, ahora sí ya tengo el mínimo común múltiplo, es el producto de estos números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 3 por 5, que es igual a 60. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 1. Acomodamos los números en una tablita de esta manera y empezamos a calcular la mitad. Mitad de 5 no tiene, simplemente se baja. Mitad de 2, 1. Y mitad de 1 no tiene, simplemente se baja. Ahora sacamos quinta de 5, 1. Y de 1, pues no tiene, simplemente se baja y se baja el 1. Como ya tengo puros unos aquí, entonces ya puedo decir que el mínimo común múltiplo es el resultado del producto de estos dos números, que es 2 por 5, 10. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les sirva. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.